Gracias, Gustavo, Rodolfo, por este espacio. Tenemos 20 minutos más o menos para empezar a debatir el impacto de la política en las pymes, ¿sí? Se puso sobre la mesa el tema de la competitividad, pero hace tiempo los empresarios pymes, por lo menos 15 años desde que yo estoy en el mundo pyme, que vienen reclamando mejor acceso al financiamiento, vienen reclamando baja de impuestos y vienen reclamando una reforma laboral. 15 años y todavía no logramos, desde el sector privado y desde el sector empresarial, lograr que diputados y senadores nacionales entiendan que si las pymes tienen mejores condiciones para trabajar, van a contratar más personas y van a poder crecer mejor. Entiendo que hoy la macro está ordenada, pero la micro está frenada. Las ventas cayeron y el sector industrial también está complicado. Voy a ir a lo concreto que tiene que ver con, primero, la reforma laboral. El presidente Milei dijo que post-elecciones va a mandar al Congreso una reforma laboral que no se dio con el proyecto de la ley o el decreto de la ley bases. Voy primero con Gustavo. ¿Qué opinás vos, Gustavo, con respecto a la reforma laboral que necesita Argentina y que necesitan los empresarios pymes para poder por lo menos entender cómo se va a concluir un vínculo entre un trabajador y un empresario? A ver, lo primero que tenemos que visualizar es cuál es la realidad del mundo del empleo en la Argentina y en nuestras provincias y en la región de Cuyo. El empleo en el sector privado, la mitad del empleo en el sector privado está en la informalidad. Pasa en San Juan, pasa también en Mendoza y pasa en todo el país. Cuando se plantea la necesidad de una reforma laboral, de una revisión de una reforma laboral, creo que hay que ser muy claro que la lógica de ese planteo tiene que ver por una inclusión y ampliación de derechos, no lo contrario. Porque si tenemos la mitad o más de la mitad del empleo privado en la informalidad, lo que tenemos que plantear es un marco legal que nos permita incorporar a toda esa masa de personas que trabajan en la informalidad y que no tienen ningún tipo de derecho. La negación sistemática que ha venido ocurriendo en el país a dar ese debate, lo único que ha producido es una reforma laboral de hecho con las peores condiciones para quienes se pretendía beneficiar o se pretendía proteger, que son los trabajadores. Los principales perjudicados son las personas, son los trabajadores, son los sindicatos que se van quedando sin aportantes, sin afiliados. Han crecido las asociaciones o las agrupaciones que representan desocupados y tenemos sindicatos cada vez más escuálidos. Entonces, la lógica de una reforma laboral es una lógica de ampliación de derechos, darle derechos a quienes hoy no lo tienen. Ese me parece que tiene que ser el principal eje, si se quiere, filosófico a la hora de plantear por qué es necesaria una revisión de la legislación laboral. Y está claro que hay que hacerlo. Y creo yo que está dado el escenario en lo político y en lo cultural para enfrentar ese debate. Necesitamos una revisión urgente de la normativa laboral. Las pymes fundamentalmente son las más perjudicadas porque no tienen la escala suficiente para soportar el entramado legal, simplemente porque no tienen capacidad de previsión y reserva financiera para enfrentar eventuales problemas laborales, y por eso hablamos tanto de la conflictividad laboral como una de las principales espadas de Damocles que penden sobre el cuello de muchas pymes. Las grandes empresas tienen esa capacidad financiera quizás de constituir previsiones y reservas que les permite enfrentar las contingencias laborales. Las pymes, que son dadoras del 70% del empleo en la Argentina y que representan más del 90% de las empresas en el país, no tienen esa capacidad. Entonces, acá no se trata de quitar derechos, se trata de encontrar una fórmula que nos permita incorporar al goce de derechos a muchos que hoy no lo tienen y también
que sean derechos que se puedan, que sean ejecutables, que sean gozables, que sean practicables. Los sistemas indemnizatorios tienen fórmulas y tenemos un sector como es el sector de la construcción que encontró una fórmula para resolver esta problemática. Digo, ¿cuál es el problema para encontrar la manera de que todos los sectores económicos del país puedan avanzar en un sistema similar de seguro de distracto laboral? Digo, con la ventaja inclusive que quienes pudiesen tener ese seguro ante un distracto laboral no solamente lo puedan utilizar cuando son despedidos por razones de la patronal, sino también cuando tienen la decisión personal de irse de una empresa, pueden utilizar ese capital acumulado para emprender un camino propio, formar su emprendimiento y en el futuro su empresa, o tener la libertad de irse a otro trabajo que los remunere mejor sin el temor de perder todos los años en ese lugar. Entonces, es un debate que es posible de dar bajo esta lógica a nuestro criterio y a criterio del gobierno de la provincia de San Juan, que encabeza el doctor Marcelo Rego. Bien. Antes de ir a Rodolfo, quiero citar a una frase que la semana pasada dijo Sturzenegger en el coloquio IDEA, que le mojó la oreja a los empresarios y le dijo: le dimos la posibilidad de resolver este tema y no hicieron nada. Me gustaría saber, Rodolfo, tu opinión en virtud a la reforma laboral y en virtud de por qué considerás que los empresarios, porque las pymes están en otra dinámica, los que marcan agenda a veces con respecto a la reforma laboral tienen que ver más con las grandes compañías. Digo, ¿por qué pensás que teniendo esa libertad las compañías decidieron no utilizarla? Bueno, Gustavo lo explicó perfectamente con palabras técnicas. Yo voy a utilizar palabras simples. Si uno tiene una manguera, le tapa la punta, no entra agua. Y ese es el mercado laboral. Si vos no podés sacar, tampoco podés ingresar. La reforma laboral es imprescindible, bien por lo que vos decís, lo que decía Gustavo. Una gran compañía tiene una ventaja con respecto a las pymes porque el problema laboral es un porcentaje de su facturación. Entonces tienen un 2-3% que saben que son juicios laborales y tienen un buffet de abogados y un buffet de contadores que te mandan esos telegramas que te da miedo hasta leerlos y resuelven el problema de esa manera, con un porcentaje de la facturación. El que tiene 15 empleados en una pizzería pierde el horno si tiene un problema. Entonces el problema es de las pymes, pero hay una diferencia de competitividad entre las grandes y las pequeñas en base a eso. Por eso la insistencia de este 75% de mano de obra que damos las pymes tiene que ser muy fuerte, porque hay intereses del otro lado de que esto no cambie. Por eso hay que apoyar el coraje del presidente Milei para meter estos cambios en el Congreso y que de esta manera salga reforma laboral y reforma impositiva. Son dos situaciones que se tienen que dar para el desarrollo y la competitividad. Todos sabemos que si bajamos aranceles, como somos, ¿por qué se habla de un tipo de cambio retrasado? El tipo de cambio no está retrasado. Lo que hay que tener es un tipo de cambio, que no cambie en el tiempo, porque si no, no aprendes nunca a moverte en la economía. Es como si salimos a jugar al fútbol y la pelota durante el juego se agranda o se achica. No le aprendemos a pegar nunca. Y eso nos ha pasado durante 50 años en Argentina. De hecho, Argentina ha sido uno de los mejores países cuando tuvo estabilidad, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, la reforma laboral, sin duda, tiene que ser. Hay intereses muy fuertes y los intereses hay que limarlos. La tasa, hablan de crédito. Crédito, nosotros tenemos entre el 6 y el 7% del Producto Bruto en crédito. Los países normales tienen 70%. Nosotros tenemos que ir con toda una guita para comprar una casa, comprar un auto, comprar un tractor, que encima vale mucho más que en el exterior. Si nosotros hoy bajamos aranceles con las diferencias impositivas que tenemos un problema. Por eso la reforma laboral y la reforma impositiva hacen que
tengamos el 50% de la mano de obra en carácter informal y el 50% de la economía en carácter informal, por excesivos impuestos y complicación de impuestos. Tal vez no sea hay 170 impuestos, más o menos. Si le pregunto a ustedes cuáles son, no tienen idea y yo tampoco, pero hay 170 impuestos. Esos 170 impuestos, el 87% más o menos, son 8 impuestos. Los otros son curros que hemos tenido unos a unos, años a años. Así que, por suerte, hay mucha gente como Gustavo, como nosotros, que veniendo de la actividad privada y siendo estando en la gremial empresaria permanentemente durante 40 años, nos dimos cuenta que habíamos fracasado con todo éxito porque desde la gremial empresaria no logramos vencer esto. Entonces hoy dijimos, bueno, vamos a jugar por dentro. Y Mendoza es una posibilidad, San Juan es una posibilidad, está haciendo inversiones muy fuertes en minería, Mendoza las va a hacer, va rápido. Si queremos cambiar la electromovilidad, necesitamos minería, necesitamos muchas más pymes. Nosotros tenemos 600.000 pymes en Argentina, debiéramos tener 2 millones de pymes, y eso hace a la cultura del trabajo. Gracias, perdón. Bien, y yendo a reforma tributaria. Vos bien decías, hay un montón de impuestos, 160, pero solamente 8 son los que realmente mueven la aguja. En su momento Caputo, que ahora está un poquito en tela de juicio por las noticias que estuvimos leyendo, porque es posible que Sturzenegger tome el Ministerio de Economía, por lo menos por lo que estuve leyendo hoy a la mañana, pero Caputo hablaba en su momento de hacer un super IVA, de armar un impuesto que entre el 10 y 11 puntos sean para Nación y el resto sea para las provincias. Y eliminar así el impuesto más regresivo de nuestro sistema tributario, que son los ingresos brutos. Digo, ¿qué opinión tienen sobre esta reforma tributaria que en su momento puso sobre la mesa Caputo y que no sabemos si va a ser la que va a proponer al final el gobierno de la Nación de cara a noviembre? A ver, yo creo que tendríamos que opinar sobre cosas que sean posibles. A mi criterio, digamos, la idea en el Excel y en el papel podrá ser brillante, la del ministro Caputo, pero es impracticable en el sistema constitucional que tiene el país un esquema de ese tipo. Es un esquema que requeriría, además de la sanción del Congreso de la Nación, la aprobación de las 24 legislaturas provinciales, lo cual en la línea que lo planteaba el ministro Caputo y con muchos perdedores en ese sistema, es impracticable. Por lo tanto, me parece que no tiene sentido perder tiempo en opinar en un sistema que no va a poder ser llevado a la práctica. Me parece que en materia de reforma tributaria tenemos que avanzar en un camino que tiene que ver, parte del costo tributario también viene dado por la complejidad del sistema tributario. Yo soy contador público, aunque bueno, llevo mucho tiempo sin liquidar impuestos, digamos, pero sí sufrirlos como empresario en el sector privado, y creo que el camino de la simplificación, como marcaba Rodolfo, es uno de los caminos que hay que encarar. La revisión de impuestos distorsivos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, por ejemplo, es un impuesto sobre el que no se ha abordado ningún tipo de debate por parte del Gobierno Nacional, y es un impuesto, además de distorsivo, porque también se va encadenando en cada movimiento bancario, al mismo tiempo expulsa el flujo de fondos que uno pretendería que pase a estar bancarizado para tener formalidad en los movimientos y flujos financieros. Y la falta de formalidad en el trato comercial hace también a que la torta se achique a la hora de recaudar. En la medida en que nosotros simplifiquemos el sistema tributario,
avancemos sobre la eliminación de impuestos distorsivos, que en el orden nacional también los tenemos, por eso cito el caso del impuesto a los débitos y créditos. Vamos a permitir también ampliar la torta sobre la cual se van a poder aplicar, se aplican otros impuestos, como pueden ser el impuesto, como es el IVA, como es el impuesto a las ganancias, que son impuestos que se aplican en todo el mundo, que tienen su lógica, y las provincias también, a partir del crecimiento en esa recaudación y la mejora de la distribución por coparticipación, también van a tener margen para poder ir eliminando ese otro impuesto distorsivo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. En el caso de la provincia de San Juan, nosotros hoy, muy a pesar de algunos calificativos muy desagradables que ha utilizado el presidente para con los gobernadores, la provincia de San Juan hoy administra el 60% de los recursos que administraban la gestión del Partido Justicialista que nos precedió. 2.500 millones de dólares el presupuesto de la gestión anterior. Nosotros hoy administramos un presupuesto que está en el orden de los 1.600 millones de dólares. Ahora, con ese mismo presupuesto hemos hecho un ajuste de nuestra palanca política superior al 35%. Yo en mi ministerio redujo un 50% el costo de la política. Hemos eficientizado el gasto y gracias a esa eficiencia en el gasto y esa reducción hemos podido asumir todas esas cosas que la Nación eliminó para poner en caja los números de la Nación y que trasladó a la provincia, los hemos asumido con recursos provinciales, componentes del salario docente, subsidios al transporte, obra pública. Estamos muy próximos a recuperar el nivel de obra pública que teníamos previo al 2024. Hemos podido también tener un agresivo plan de asistencia financiera al sector privado. En 20 meses de gestión hemos movilizado más de 80.000 millones de pesos, que para una economía como la de San Juan es muchísimo. Y en asistencia financiera a pymes con tasas subsidiadas, con subsidios de tasa que aporta el presupuesto provincial. Nos hemos podido hacer cargo, y esto Rodolfo lo conoce muy bien, de planes de contingencias climáticas, de abordajes de situaciones que tienen que ver con la cuestión fitosanitaria, como es el caso de la polilla de la vid y la aloesia botrana, que afecta tanto a la vitivinicultura, que se cubría con recursos nacionales, lo estamos cubriendo con recursos provinciales. Y también nos hemos dado la posibilidad de, saliendo de las taras ideológicas en las que a veces nuestro país se enfrasca, ser pragmáticos con algunas decisiones. Argentina tiene un gran problema para gozar de libertad, que es la falta de igualdad, porque para ser libres tenemos que arrancar desde la misma, podemos tener la posibilidad de competir y tener las mismas condiciones de igualdad. Y un factor clave en la competitividad tiene que ver con la educación. Con una pobreza que ha crecido en el país y que ha crecido mucho también en la región de Cuyo, asociada a la informalidad laboral que mencionaba recién, claramente, sin educación, es imposible dotar a la sociedad de condiciones de competitividad para que alcancen una igualdad a la hora de competir. Entonces, trabajar sobre la educación como eje central es una herramienta clave en la competitividad. Y en esa lógica hemos hecho algo que es una bandera de la izquierda y que es una bandera del peronismo, como es poder poner el boleto escolar gratuito para docentes y alumnos. Algo que nos decían que era imposible de hacer. Entonces, hemos bajado el gasto, hemos asumido servicios que pagaba la Nación, hemos creado nuevos derechos y además hemos bajado impuestos. Un 25% el impuesto automotor, un 8% el impuesto inmobiliario y en estos días hemos eliminado un adicional, un impuesto que funcionaba como un adicional de ingresos brutos, que baja un 20% el costo del impuesto a los ingresos brutos. Es decir, la eficiencia del gasto es la llave para poder avanzar en la reforma tributaria. Y el camino para mí tiene que ver con la simplificación de los tributos, la eliminación de las distorsiones y el aumento de la torta sobre la cual, en definitiva, las provincias y la Nación tienen que recaudar. Rodolfo. Tal cual. Hay un tema que va con la eficiencia y es el sistema de coparticipación, que yo lo mencioné en el discurso y lo agrandé bien. Porque en algunas provincias, sobre todo las del centro del país, Formosa tiene 8 veces
por habitante la coparticipación que tiene Mendoza. Entonces, eso evita que vos podás, que sos eficiente, pero no podés sacar ingresos brutos, impuestos distorsivos que hacen a la competitividad. Y hay provincias, Buenos Aires, que tiene ingresos brutos muchísimo más altos, más del doble que lo que tenemos acá, y hay municipios que ponen a través de mecanismos un ingreso, una especie de ingreso bruto del 6, 7, 8%. Es una locura. Entonces, el sistema de coparticipación hay que reformarlo y yo estoy de acuerdo que hay que simplificar y las provincias deben competir, porque si no, no hay premio a la eficiencia de un gobierno de una provincia. Preferible por ahí tener todos empleados públicos, no tener tanto problema como lo tienen en otras provincias del norte y no ser eficiente y no promover el emprendedurismo, porque le da lo mismo. Que sean la actividad privada que trabaje o no trabaje, porque tienen 70% de empleados públicos. Entonces, ahí hay que trabajar en eficiencia, hay que trabajar en justicia en ese tema. El tema de la justicia en la reforma tributaria, hay que hablar. La justicia y el Congreso son dos lugares donde se debaten cosas que nosotros sufrimos todos los días y que la gente que está discutiendo ahí ve posiciones económicas preponderantes que no quieren largar. En eso estamos en un momento de gran inflexión, de que hay que trabajar mucho y hay que hablar, hay que protestar, tenemos que lograr la reforma laboral e impositiva. Si no es la que nosotros queremos, no importa, que se modifique. Si nosotros logramos bajar el IVA, que ser más competitivos, que las provincias puedan, gracias a su eficiencia, subsidiar tasas, que los bancos trabajen de banco, porque es muy simple para los bancos decirle al Estado, emití un bono, yo te financio, vos tenés el problema, creás inflación y a todos ustedes, yo como banco, la verdad no me interesa lo que hagan porque subsisto con lo que está ahí. Bueno, los bancos tienen que trabajar de banco y hoy tal vez no saben trabajar de banco porque no saben mirar a cada uno de ustedes y ver su flujo de fondo, cuándo necesitas plata, en qué momento la podés devolver, qué maquinaria necesitas para crecer que yo te la pueda financiar. Se han sumido solamente en la comodidad de prestarle al Estado. Bien, la última, nosotros somos un país muy presidencialista y como sociedad solemos no prestarle atención a las elecciones de medio término. El domingo tenemos elecciones donde elegimos diputados y senadores nacionales y uno cuando se pone a ver los debates que se dan en los recintos, a mí por momentos me da vergüenza. Y lo digo con toda sinceridad porque veo que Lemoyne se pelea con Pagano y se filman, una con un... Digo, la verdad me da vergüenza todos los debates que se dan ahí cuando fue Francos hace 2 meses a dar explicaciones también al Congreso. Digo, ¿los diputados y senadores consideran que están a la altura de tener un debate profundo de una reforma tributaria y una reforma laboral consistente? Digo, creo que tienen que estarlo, porque es ineludible que lo demos, porque de otra manera no tenemos salida. Me parece que la clave tiene que ver por salir yo recién hablaba de las taras ideológicas, me parece que Argentina tiene que salir del movimiento pendular y de los extremos ideológicos. Nos hizo mucho mal el extremo al que nos llevó el kirchnerismo, pero tampoco es saludable tener extremos como los que por de pronto a veces se plantean desde el gobierno nacional, o el no cultivar el diálogo como un camino para construir soluciones. Entonces, tenemos que recuperar la cordura, tenemos que recuperar la paciencia y tenemos que recuperar el diálogo en la política. Y existe hoy un conjunto de gobernadores, hace poco el gobernador Cornejo lo mencionó y lo dijo, hay un grupo de 12, 13, 14, 15 gobernadores probablemente con sus legisladores que están dispuestos a acompañar y ayudar al gobierno nacional para conseguir avanzar en algunas de estas reformas. Lo que necesitamos es poder dialogar de manera adulta para trabajar en ese camino. Estamos convencidos de que es posible
Estamos convencidos de que el desarrollo del país viene desde el interior, son las provincias del interior profundo de la Argentina y muchas de nuestras provincias cordilleranas. Argentina se desarrolló de espaldas a la cordillera. Por eso la minería en Argentina no es la realidad que es en Chile, en Perú o en otros países. Entonces, el interior es el que tiene la clave para desarrollar al país. Con las energías, con la minería, con la agroindustria, el empleo se va a generar en el interior. El modelo que vivió este país de sustitución de importaciones con industrias radicadas en el conurbano bonaerense que generaban el empleo, terminó y ese país no va a volver más. El país que viene es un país con desarrollo en el interior, con drivers de desarrollo que tienen que ver con estas tres actividades: minería, energías y agroindustria. Esos son los drivers que van a empujar también al desarrollo de las pymes, porque hablar de pymes también, ¿pymes para qué? Y pymes para crear clústeres y cadenas de valor que provean a cada uno de estos drivers de desarrollo. Ese es el futuro del país, por eso las provincias están llamadas a ser protagonistas y a imponer las condiciones de ese debate adulto que necesita el país para poder progresar y definitivamente abandonar este movimiento pendular que nada bien nos hace. Rodolfo. A ver, yo creo que la democracia tiene 2.432 años. El que gana tiene más derecho de ejercer el poder, pero no tiene la verdad. La verdad se hace por consenso y es lo que falta, un consenso con gente que conozca de los temas. No debe entrar cualquiera en los lugares por ser fiel a su gobernador, por ser fiel a una causa, por ser fiel a un partido, sino gente que conozca de cada uno de los temas. Lo que hacemos nosotros y todos ustedes en las empresas. No contratamos a alguien porque le tenemos confianza si no es apto para la venta, para la producción o para manejar un tractor, para lo que sea. Es un cambio de paradigma, es un cambio cultural muy fuerte que va a recibir Argentina y el mundo ha cambiado absolutamente. Ustedes acuérdense desde los últimos 4 o 5 años después de la pandemia lo que ha cambiado la forma de vida de todos nosotros. En el mundo iba hacia un lugar y nosotros íbamos al sentido contrario. Hoy vamos despacito, pero vamos hacia ese lugar. No perdamos tal vez una de las últimas posibilidades que tenemos de hacer los cambios y depende de cada uno de nosotros, no depende de un presidente. El presidente ha internalizado y creo que ha visto y ha sabido moverse en lo que toda la gente quería. Hay que apoyar esos cambios y después modificar con gobernadores, con gente que conozca de la política para no cometer errores autoinfringidos, que tenemos estos saltos que hemos tenido ahora y la verdad que las elecciones de intermedio, yo lo felicito a San Juan que no las tiene, no son buenas. No son buenas porque no te permite tener un horizonte a 4 años y poder trabajar con un horizonte a 4 años. En cualquier actividad vos tenés que ir trabajando de a poco para llegar a un objetivo en 4 o 6 y nosotros pensamos en los próximos 20 o 30 años. Quien hace minería piensa en los próximos 30 años, quien hace oil and gas, quien hace petróleo, quien hace vitivinicultura. Ninguna bodega se construye... Olivo, es lo mismo. Olivo. Ninguna bodega se construye en menos de 20 años. Así que esa característica creo que la tenemos en Mendoza, la tenemos en el oeste argentino, que es como una California alargada, donde tenemos todos los climas. No nos merecemos este territorio si no le ponemos cabeza y construimos algo interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marco. ¿Hacemos una foto? Sí, bueno. Vení vos al medio. Mientras hacemos esta foto, les agradecemos a los 3 caballeros y quiero contarles que la siguiente presentación correspondía a un invitado que lamentablemente no ha podido asistir. Estamos hablando
de Manuel Álvarez Agis, quien además de una inmensa